Contradicciones, errores, es lo que escuchamos a la gente decir con respecto a la Biblia. No creo en ella. Es un libro de hombres. Abunda en inexactitudes. Por eso no creo en ella como palabra de Dios. Los que así hablan, pareciera en su manera de decirlo, que saben mucho. Pero lo que hacen básicamente es repetir lo que han escuchado de otros. Porque si se tomasen el tiempo de realmente estudiar las Escrituras, a lo único que podrían llegar es a la conclusión de, y la Biblia tenía la razón. Hoy vamos a estudiar, hermanos, la que tiene que ver con el cielo. Si antes de Jesús personas subieron al cielo o no. Porque para algunos esto es una contradicción. Antes de Jesús ascendió alguien al cielo o no. Hay dos versos que dicen que sí. Segunda de Reyes, capítulo 2, en el verso 11 dice, y aconteció que yendo ellos, y en el contexto se está hablando de Elías y Eliseo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero hay un verso en el Nuevo Testamento que dice que nadie ha subido al cielo antes de Jesús. Declara en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Los contradictores de la Escritura son rápidos en decir, aquí está, contradicción, error, porque leemos en Segunda de Reyes que Elías subió al cielo, pero el Evangelio de Juan dice que nadie ha subido al cielo. Oh, clara y contundente contradicción, error máximo. Por eso no creo en este libro como palabra de Dios. Para nosotros los cristianos es indispensable cumplir a cabalidad la exhortación de Pedro en su primera carta, de que estemos siempre preparados para presentar defensa. Siempre. No de vez en cuando, hermanos. Siempre, siempre preparados. Porque los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de la Biblia, los enemigos de esto que nosotros creemos como palabra inspirada de Dios, son muchos, son miles. Nuestros hijos, hermanos, son las primeras víctimas cuando llegan a la universidad. Porque si no les preparamos nosotros a convencerse plenamente de este libro, de las Sagradas Escrituras, cuando lleguen a la universidad, serán los primeros en abandonar su fe y empezar a creer en doctrinas diversas, en pensamientos y filosofías de hombres. Ya a muchos de los nuestros les ha ocurrido eso. Cuando Jesús habló con Nicodemo, en Juan capítulo 3, con respecto a la necesidad de nacer de nuevo, también él procuraba imprimir en la mente de este dirigente de los judíos que las palabras que él traía, las palabras que él hablaba, eran de arriba.
Jesús habló cosas espirituales que ningún hombre sabía. Y una de las razones por las cuales Jesús fue capaz de explicar tales verdades es porque Él venía del cielo. Nosotros estamos leyendo aquí, hermanos, en estos dos textos, que se nos habla de Elías y las palabras de Juan capítulo 3. Pero hay otro personaje del cual se nos habla en la Escritura, y es Enoc. En el capítulo 5 de Enoc se nos dice a nosotros: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, hablando de Enoc, nos dice el escritor en el verso 5: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es importante para nosotros entender esto que muchos llaman contradicción. Elías subió al cielo, Enoc fue transpuesto, pero Juan dice que nadie ha subido al cielo, sino el que vino de allá. En estos dos versos que estamos leyendo aquí, hermanos, Segunda de Reyes y Juan capítulo 3, se nos menciona la palabra cielo. Elías subió al cielo, dice Segunda de Reyes. Juan 3 dice: nadie subió al cielo. Es lógico que entonces hagamos la pregunta: ¿se refiere al mismo cielo en ambos casos? Para que exista una contradicción entre dos pasajes bíblicos, uno debe probar que del que se está hablando o escribiendo se está refiriendo a la misma persona, al mismo lugar o a la misma cosa. Por eso la pregunta: ¿puede el contradictor de la Biblia asegurar que el cielo al cual hace referencia Juan capítulo 3 es el mismo cielo al cual hace referencia Segunda de Reyes 2 cuando dice que Elías subió al cielo? Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Se refiere al mismo cielo? Los cielos de los cuales nos habla la Biblia es bastante interesante. La palabra cielo o cielos aparece en la Biblia unas 700 veces. Sin embargo, en muchos de los pasajes donde cielo o cielos es encontrado, los escritores inspirados no estaban hablando del cielo espiritual con el cual la mayoría de nosotros a menudo asociamos la palabra. En cada caso, la palabra se está refiriendo a algo aparte del cielo espiritual donde habita Dios. Los cielos de los que habla la Biblia. La palabra cielo la encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 10, mencionada 3 veces. Dice en el verso 14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, 1, y los cielos, 2, de los cielos, 3, la tierra y todas las cosas que hay en ella. La Biblia nos habla de 3 cielos. Hay versos como este que se repiten en el Antiguo Testamento en donde Dios nos muestra de la existencia de 3 cielos. Primera de Reyes capítulo 8, verso 27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?
He aquí que los cielos, 1, los cielos, 2, de los cielos, 3, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? La Biblia, hermanos, nos habla a nosotros de la existencia de 3 cielos. Es más, el apóstol Pablo, la mayoría de nosotros conocemos sus palabras en 2 de Corintios, capítulo 12, cuando dice que conocía a un hombre, él no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabía, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y aquí vemos nosotros 2 pasajes, el anterior, Deuteronomio 10 y Primera de Reyes, capítulo 8, nos hablan de 3 cielos, confirmando lo que decía Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12. Ahora, ¿a cuál cielo hace referencia en Juan 3? ¿Y a cuál cielo hace referencia en 2 de Reyes 2? Porque aparece la palabra cielo. Elías subió al cielo. Juan 3 dice, nadie subió al cielo. ¿A cuál de los 3 cielos está haciendo referencia? La palabra cielo viene de este término hebreo, amayim. Y el término griego es ouranos. Esas son las palabras que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son utilizadas para traducir a nuestro idioma, el castellano, la palabra cielo. Los escritores bíblicos usan la palabra cielo o cielos básicamente en 3 formas diferentes. Ya vimos en Deuteronomio y en Reyes que la Biblia es clara en hablarnos de 3 cielos. Ahora, vamos a darnos el tiempo en este momento para mirar cómo los escritores inspirados usaron la palabra cielos. Y la usaron básicamente en 3 formas diferentes. Primero, la usaron para referirse a los cielos atmosféricos. Donde vuelan los aviones, en donde vuelan las aves, en donde nosotros vemos las nubes. Deuteronomio 11 dice, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Aquí cuando el autor de Deuteronomio habla de y cierre los cielos, se está refiriendo a este primer cielo, donde está la atmósfera, los cielos atmosféricos, los cielos aéreos, donde nosotros a veces elevamos nuestras cometas, donde vemos a las aves, donde vuelan los aviones, donde nosotros vemos que están las nubes y de ahí es de donde cae el agua. Ese es el primer cielo. También los escritores bíblicos usan la palabra cielo para referirse al firmamento, donde encontramos el sol, la luna, las estrellas, el espacio sideral. En el Salmo 19 dice en el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esos cielos de los que está hablando aquí es el espacio exterior. Es más, mire cómo continúa diciendo en el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos que cuentan la gloria de Dios, en ellos puso tabernáculo para el sol. Allá afuera, afuera del planeta, ese es el otro cielo, ese es el segundo cielo. Y la tercera forma diferente en que los escritores de la Biblia usan la palabra cielo es para referirse al lugar donde habita Dios, la morada eterna de Dios. Y donde un día, si nosotros somos fieles al Creador, vamos a vivir por siempre. El salmista escribe en el Salmo 2, verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ese es el tercer cielo. Y es interesante, hermanos, cuando uno empieza a leer en detalle el Antiguo y el Nuevo Testamento, se da cuenta de eso. Pablo lo dijo en 2 de Corintios 12:2.
conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese donde mora Dios, a donde vamos a ir nosotros si morimos en Cristo. Continuando un poco, hermanos, dando un poco de más información acerca de este tercer cielo. De allá fue de donde descendió el Hijo de Dios para encarnarse, del tercer cielo, de la morada eterna de Dios. De allá fue de donde descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es la morada de los ángeles. De allá es donde vendrá nuestro Señor Jesucristo en el día final para recibir a sus santos, que es lo que leemos nosotros en 1 de Tesalonicenses 4:16. Ahora, yo sí quiero invitarles, hermanos, a lo que sigue a continuación, que presten bastante atención a lo que voy a exponer. La Biblia nos enseña a nosotros, como acabamos de ver, lo de los tres cielos. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Algunos afirman que esto que dice este versículo está afirmando la omnipresencia de Dios. Que cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, le estaba diciendo: yo soy omnipresente, estoy aquí y estoy en el cielo. Pero permítanme hacerles esta pregunta. Lo que dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Esas palabras las dijo el Señor Jesús o esas palabras las pronunció el apóstol Juan, el escritor del Evangelio? Vamos a tomarnos el tiempo y quiero invitarles a que con mucho cuidado y atención me acompañen en la lectura del contexto de Juan capítulo 3, la reunión del Señor Jesús con Nicodemo. Y vamos a ver, hermanos, que hay un cambio en la persona entre los versículos 12 y 13. Dice la lectura de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si ustedes se dan cuenta, aquí se está hablando en primera persona. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se está hablando en primera persona. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se sigue hablando en primera persona. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
En este versículo 12, hermanos, y presten atención a lo que voy a decir, termina la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Hasta el versículo 12, Juan nos está hablando de la conversación que tuvieron Jesús y Nicodemo. El versículo 12 cierra la conversación personal que Jesús tenía con Nicodemo. Aquí, en estos primeros 12 versículos, hay una conversación en primera persona. Una conversación personal de Jesús con Nicodemo y de Nicodemo con el Señor Jesús. Y como dije hace un momento, a partir del verso 13, se cambia de primera persona singular a tercera persona singular. Déjenme decirle lo siguiente. Nosotros decimos de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál es la primera persona? Yo. ¿Cuál es la segunda persona? Tú. ¿Cuál es la tercera persona? Él. Le refresco un poquito el castellano, el idioma que hablamos. La construcción de nuestro idioma. Porque si nosotros no entendemos eso, a veces cuando estamos leyendo la Biblia, no comprendemos de lo que está hablando y llegamos a conclusiones que no son. Como dije hace un momento, en los primeros 12 versículos hay una conversación personal que Jesús tenía con Nicodemo. Por eso le decía, no te maravilles. Por eso el Señor le decía, es necesario nacer de nuevo. Por eso el Señor le decía, de cierto te digo. Habla en primera persona. De cierto te digo. De cierto yo te digo. Eso es primera persona. Verso 12, y si os he dicho cosas terrenales, si yo os he dicho cosas terrenales, eso es hablar en primera persona. Cuando empieza la lectura en el verso 13, se cambia de primera persona singular a tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular? Él. Recuerden, existe en castellano yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Primera persona singular, yo. Segunda persona singular, tú. Tercera persona singular, él. El verso 13 ya no es la conversación de Jesús con Nicodemo. Son las palabras del apóstol Juan, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién dijo eso? Juan, el apóstol. Eso no se lo dijo Jesús a Nicodemo, porque la conversación de Jesús con Nicodemo terminó en el versículo 12. Ahorita ya se habla aquí en tercera persona singular. Él, nadie subió al cielo, sino él que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, tercera persona singular. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Tercera persona singular. Lo dicho en este versículo 13 fue dicho por Juan al menos 35 años después de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Estas palabras no forman parte del diálogo personal que en su momento tuvieron Jesús y Nicodemo. Estas palabras las pronunció el apóstol Juan 35 años después de la conversación que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo, que es el periodo cuando él escribió el Evangelio, aproximadamente 35 años después.
Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y continuemos la lectura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sigue hablando aquí Juan, recordando de lo que hizo Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, está diciendo Juan, todo aquel que crea en Jesús no se va a perder, va a tener vida eterna. Estas no son palabras de Jesús, estas son palabras del apóstol Juan, porque la conversación de Jesús con Nicodemo terminó en el versículo 12. Juan 3:13 en adelante no forma parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. La conversación de Jesús con Nicodemo terminó en el versículo 12. Y quiero, hermanos, que ustedes, si desean después, sigan leyendo, finalicen el capítulo 3, verso 16 en adelante, y se darán cuenta de la conversación o de lo que dice Juan ya en tercera persona singular, porque son sus palabras, no las palabras del Señor Jesús. ¿Qué decía Nehemías? Nehemías decía en el capítulo 8, verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, ¿qué hacían ellos? Hacían entender al pueblo la ley. ¿Cuál era el papel de ellos? Hacer entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, como los tengo yo a ustedes en este momento, hermanos. Temo no equivocarme, de que todos ustedes se arrancaron las mechas, se cogieron la cabeza cuando dije hace un momento que las palabras del versículo 13 no son palabras del Señor Jesucristo, porque todas las veces que se ha citado ese pasaje, se ha citado como palabras que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, palabras que él nunca se las dijo a Nicodemo. ¿Y qué estoy haciendo yo en este momento? Lo mismo que estos levitas, haciéndole entender a ustedes la palabra de Dios. ¿Cómo? Lo dice el verso 8. ¿Cómo hacían entender al pueblo la ley estos levitas? El verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Imaginémonos un momento. Me voy a devolver al capítulo 3. Verso 12 es la conversación, como dije yo, aquí culmina la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Y si no nos damos cuenta de eso, si no leemos claramente, si no le ponemos el sentido, si decimos que no, que el versículo 13 también lo pronunció el Señor Jesús y se lo dijo a Nicodemo, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, digamos que el Señor dijo esas palabras y le dice a Nicodemo, oye Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sabe qué le hubiera dicho Nicodemo? Ay, Señor, entonces yo no sé quién es usted, porque usted está aquí. Usted no está en el cielo. Yo lo veo a ustedes aquí. ¿Cómo me dice usted que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? Yo lo veo a usted conversando aquí conmigo. ¿Cómo se atreve a decirme que usted está en el cielo? Sería un absurdo total. Estas palabras son de Juan, porque cuando él las pronunció 35 años después de la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús ya estaba en el cielo. Por eso es importante, hermanos, leer en el libro de la ley de Dios claramente y poner el sentido para que entendamos la lectura.
cuando no se lee claramente y no se pone el sentido a lo que leemos, ¿cuál será el resultado? Error, equivocación. Y tal es el caso con Juan capítulo 3, versículo 13. Ahora sí hablemos de Enoc y de Elías. ¿Se fueron al cielo? En Hebreos 9:27 nos dice a nosotros una ley que Dios ha colocado para todos nosotros. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Nos vamos a morir, hermanos. Todos nos vamos a morir. Esa es una ley de Dios. ¿Se murió Elías? ¿Se murió Enoc? Bueno, vamos entonces a considerar ambos casos en este momento. El caso de Enoc. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Para dónde se lo llevó? ¿Se lo llevó para el cielo? Hebreos capítulo 11, verso 5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Recordemos, Hebreos 9:27 nos informa que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La razón por la que algunas personas pueden haber creído que Enoc y Elías, del cual vamos a hablar en un instante, no murieron físicamente, es porque dice que uno fue transpuesto y que el otro subió al cielo en un torbellino. Es lo que nos dice Génesis 5, es lo que nos dice Hebreos capítulo 11. Entonces, algunas veces se argumenta que Enoc fue al cielo porque Dios lo traspuso. Vuelvo y leo Hebreos 11:5 en la Reina Valera como nosotros la tenemos. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero cuando lo leemos en la Biblia de las Américas, hay una pequeña variación. ¿Cuál es? Dice así, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Sí, aquí dice que fue trasladado al cielo. Resulta que esta palabra cielo no está en el original. Esta palabra fue añadida, así que hay que descartarla. Hay que leerla como lo dice la Reina Valera. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Eso es todo lo que dice el original. En la Biblia de las Américas se le añadió el término cielo, que no está en los originales. Como dije hace un momento, borrémoslo de ahí. Pero sí se nos dice 3 veces en este versículo lo que ocurrió con Enoc, que fue trasladado. Eso sí dice la Escritura. Enoc fue trasladado. ¿Y por qué fue trasladado? Porque él había caminado con Dios, había agradado a Dios. Recordemos unas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:50, no va a aparecer aquí en pantalla, pero en 1 Corintios 15:50 dice, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Elías y Enoc eran personas corruptas. No digo corrompidas en cuanto al pecado, corruptas en cuanto a que su cuerpo se decaía. El cuerpo del hombre es corrupto. El cuerpo del hombre se descompone.
se llena de gusanos, se deteriora. Y la sangre y la carne no puede heredar el reino de Dios. Recuerden que el único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces, en este caso, cuando se nos dice a nosotros que Enoc fue trasladado, en ninguna parte de la Biblia se indica que ser trasladado significa ir al cielo. Porque Juan 3:13, ¿qué dice? Palabras de Juan, no del Señor Jesús. Nadie subió al cielo, y estas palabras son por inspiración. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estas palabras son de Juan aproximadamente 35 años después del regreso del Señor al cielo. Y 35 años después está diciendo Juan, nadie ha subido al cielo. El único que está en el cielo es el que vino de allá. Es lo que está diciendo Juan. Estas no son palabras de Jesús. Y si está diciendo por inspiración que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Enoc no está en el cielo. Y si no está en el cielo, ¿a dónde? ¿Para dónde lo trasladó el Señor? La inferencia lógica de las Escrituras es que está aquí, en el Hades, en el seno de Abraham. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora, si él estuviera en el cielo, si el Señor Jesús se lo hubiera llevado al cielo, cuando él regresó al cielo, entonces las palabras de Juan 35 años después serían no solamente está en el cielo el que descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre y también Elías, a quien el Señor se lo llevó cuando él resucitó de entre los muertos y volvió al cielo. Pero el texto no dice de esa manera. Miremos ahorita, hermanos, el caso de Elías. Bastante interesante y especial. Y creo que al igual que lo que acabo de exponer sobre Juan 3:13, también a algunos de mis hermanos les va a hacer que se les broten los ojos. Y cuidado con que se les salgan de ahí de esas cavidades que tienen en el cráneo. Segunda de Reyes 2:11 dice con respecto a Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió ¿a dónde? Al cielo, en un torbellino. Había llegado el momento para que este profeta de Dios, este increíble profeta de Dios, si nosotros vamos a leer de los profetas del Antiguo Testamento, este es uno que sobresale por ser tan aguerrido, audaz, sin temor, dedicado, consagrado a Dios. Y nada más recordemos el evento de la controversia que tuvo con los 450 profetas de Balaam. Bueno, la Escritura nos dice que a este hombre subió al cielo en un torbellino. Dios se lo llevó al cielo. Recordemos, la Biblia habla de al menos 3 cielos. Aquí dice que Elías subió al cielo, pero la Biblia habla de 3 cielos. Deuteronomio 10:14, volviéndolo a leer, hermanos, dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. La Biblia habla de al menos 3 cielos. Y dice que él fue subido al cielo en un torbellino. ¿Y dónde se producen los torbellinos? No en el espacio exterior, no en el espacio sideral. Los torbellinos se producen aquí, donde nosotros vivimos, en este cielo. Génesis 1:20 dice,
Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Es aquí, en estos cielos, el primer cielo, donde están las nubes, donde está el viento, donde vemos las aves, donde nosotros vemos los aviones. Es aquí donde se producen los torbellinos. Nada más, ahorita el hermano Salvador nos mostraba unas imágenes de la tormenta que hubo en el sector donde él vive, y nosotros hemos visto esos tornados, esos torbellinos que se producen en otros países, que devastan pueblos, ciudades, caminos, arrasan con todo, porque es aquí en este cielo donde se producen los torbellinos. Entonces, al cielo al cual subió fue al cielo en donde se producen los torbellinos, no al tercer cielo donde habita Dios. ¿A cuál de los tres cielos subió Elías en un torbellino? Pues a este, al primer cielo, no al segundo cielo, no al tercer cielo. En el segundo cielo están allá las estrellas, está el sol, están los planetas. Allá no hay el ambiente apropiado para que se produzcan torbellinos. Eso solamente del primer cielo. Ahora, quiero que me presten bastante atención a lo que sigue a continuación. Eliseo reemplazó a Elías alrededor del año 899 a.C. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel aproximadamente al mismo tiempo. Eso lo leemos nosotros en Segunda de Reyes 3. Empezó a reinar al mismo tiempo que Eliseo reemplazó a Elías como profeta. 5 años después, otro rey, también llamado Joram, pero ya del otro reino, hijo de Josafat. Recuerden que el primer Joram es hijo de Acab, reina sobre Israel. El segundo, el otro, Joram, hijo de Josafat, reina sobre Judá, el reino del sur. Uno es el rey del reino del norte y el otro es el rey del reino del sur. Cuando comenzó a reinar Joram en el reino de Israel, en el reino del norte, fue en el mismo periodo, en el mismo tiempo en que Eliseo reemplazó a Elías, cuando Elías subió al cielo en un carro de fuego, en un torbellino. 5 años después, otro rey comenzó a reinar sobre el reino del sur. De eso nos dice Segunda de Reyes capítulo 8, versículo 16. Viene lo interesante. Segunda de Crónicas, capítulo 21, nos habla de una carta que recibió el rey Joram. Y esta carta la viene a recibir aproximadamente 10 años después de que Elías subió al cielo. Vuelvo y repito. Lo que vamos a leer a continuación es una carta que recibe el rey Joram por no caminar en los caminos de sus padres. El rey que empezó a reinar aproximadamente en el mismo tiempo en que Eliseo reemplazó a Elías. Y dice así: y le llegó una carta del profeta Elías. Mire, 10 años después, aproximadamente, 10 años después de que Elías ascendió a los cielos, Joram, rey del norte, rey de Israel, recibe una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus
mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Recuerden, 10 años antes de esta carta, Elías había subido al cielo en un torbellino. Y esta carta, que la manda Elías 10 años después, reprendiendo al rey Joram por no caminar en los caminos de su padre. ¿Qué significa esto, hermanos? Si leímos bien, si leímos claramente, como lo dice Nehemías capítulo 8, lo que estamos leyendo es que cuando Elías, 10 años antes, ascendió a los cielos, él no se murió. Él no se fue para el tercer cielo. Lo que dice es que Dios lo tomó y se lo llevó para otro lugar. Durante 10 años Elías estuvo viviendo en su propio país, en Israel. ¿En qué lugar? No se sabe. Dios se lo llevó, pero no se lo llevó para el cielo. Elías no se murió, porque aquí lo tenemos mandando una carta 10 años después de haber ascendido a los cielos en un torbellino. ¿Cómo pudo Elías escribir esta carta al rey si hubiera sido llevado al cielo, al tercer cielo o al Hades? La respuesta radica en el hecho, hermanos, de que Dios simplemente lo había trasladado a una nueva ubicación en la tierra donde pocos, si alguno, lo reconocieron. Dios lo había movido por medio de un torbellino. No se revela cuántos años vivió en esta nueva ubicación, pero sí sabemos que vivió allí al menos 10 años. Josefo, historiador judío del primer siglo, hablando de este evento de segunda de Crónicas 21, de que le llegó una carta del profeta Elías al rey Joram, en su libro de Antigüedades de los Judíos, hablando de este evento, mire lo que dice Josefo. Mientras hacía esto y abandonaba las costumbres patriarcales de los antepasados, se está refiriendo al rey al que le mandó Elías la carta. Vuelvo y leo la cita de Josefo. Mientras hacía esto y abandonaba las costumbres patriarcales de los antepasados, Elías le envió una carta, pues todavía se encontraba sobre la tierra. O sea, pues 10 años después, ¿qué está diciendo Josefo? Que Elías no se murió. Que cuando dice el texto que subió al cielo en un torbellino, él no se murió, todavía se encontraba sobre la tierra. Sigo la lectura. Le indicaba en la carta que Elías le envió al rey que Dios lo castigaría en gran manera. No haber imitado las costumbres de sus antepasados, sino que se aficionó a las costumbres de los reyes de Israel y obligaba a la tribu de Judá y al pueblo de Jerusalén al culto de los ídolos con olvido de la religión sagrada del Dios paterno, como hiciera Acab entre los israelitas, y además por haber muerto a sus hermanos y a varones buenos y piadosos. En la misma carta le señalaba el castigo que sufriría por todos estos hechos, la ruina de su pueblo, la pérdida de sus mujeres y de sus hijos, y que él mismo moriría de una enfermedad intestinal tan terrible que las entrañas le saldrían del cuerpo por ser tan intensa la descomposición de su cuerpo. Vería otras calamidades sin que pudiera ponerle remedio. Esto fue lo que le dijo Elías en su carta. 10 años después de haber ascendido al cielo en un torbellino. Como dije hace un momento, hermanos, y vuelvo y lo repito, ¿cómo pudo Elías escribir una carta al rey? Esta carta, cuando había sido llevado al cielo en un torbellino 10 años antes. La respuesta es muy sencilla. Dios, cuando lo llevó a él en el torbellino, cuando lo trasladó en el torbellino, lo llevó a una nueva ubicación en la tierra de Israel, donde pocos, si alguno,
lo reconcilió. También es interesante notar que en Segunda de Reyes 2, donde estoy retrocediendo 10 años antes, aquí en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Estoy retrocediendo a cuando él ascendió a los cielos. El verso 16 en adelante nos dice que cuando Elías sube al cielo en un torbellino, 50 varones, profetas, pasaron 3 días buscando a Elías y no lo encontraron. Leámoslo. Verso 16. Le dijeron a Eliseo: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. O sea, pues a Elías. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviáis. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a buscarlo, a ver dónde está, a encontrarnos nuevamente con él. A lo mejor está en el monte o en un valle. Pero Eliseo les dijo: no vayan. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. 50 varones pasaron 3 días buscando a Elías, no lo encontraron. También es de notar que el escritor de Hebreos seleccionó a Enoc como un caso sobresaliente de fe que había mostrado antes de su traslado. A primera vista, pudiera parecer, hermanos, como si las declaraciones Elías subió al cielo en un torbellino y nadie subió al cielo son contradictorias. Pero cuando una persona considera todas las posibles soluciones al supuesto problema, debe admitir que una interpretación de esta clase no es justificada. Cuando dice que Elías subió al cielo en un torbellino, no se está refiriendo al cielo del cual habló Juan en su evangelio. Capítulo 3, verso 3. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Enoc, como Elías, ¿dónde están ahora? En el Hades. ¿Por qué nadie ha subido al cielo? Recordemos, estar siempre preparados para presentar defensa. Dios los bendiga, hermanos.